Buenos días, muchísimas gracias por su asistencia a estas jornadas sobre los compromisos sociales de la nueva ley de contratos del sector público. Sin más preámbulos, voy a dar la palabra a Alberto Durán. Muchas gracias, vicepresidente ejecutivo de la Fundación 11. Muchas gracias. Sí. Buenos días a todos. Muchas gracias. Gracias, el presidente del Foro de Contratación responsable, ministro don Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Función Pública, don Antonio Francisco Pradas, presidente de la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso, director general de Políticas de Discapacidad, amigo Luis, presidente del CERMI, diputados, senadores, autoridades, amigos del CERMI y de las entidades de la discapacidad, socios del Foro, de FEACEN, representantes de empresas del Foro Inserta, responsable iniciativa de Fundación 11 que se pone en marcha con la colaboración del Fondo Social Europeo, amigos de la Casa de la 11, de Ilunion, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Estimado ministro, estamos esperanzados con la llegada de tiempos de mayor bonanza, con que la mejora económica llegue a toda la población, también a los que tienen más dificultades. Las entidades sociales en general, las entidades del mundo de la discapacidad y el Grupo Social 11, tenemos la misión de ayudar a quien más lo necesita. Estamos acostumbrados a hacerlo en todo tiempo, en los malos y en los menos malos, porque para los excluidos, para los que tienen más problemas de inclusión, nunca hay tiempos buenos. Le queremos dar las gracias, señor ministro, por la nueva ley de contratos del sector público, que hoy estamos aquí haciendo proselitismo de la misma. Es una muestra de que desde el Gobierno se piensa en el tercer sector como un aliado para implementar políticas sociales. No siempre ocurre esto, no siempre ocurre que el sector público y el tercer sector vamos de la mano para trabajar juntos. Con esta ley se nos dan instrumentos para crear empleo, para ser más eficaces, para demostrar que podemos ayudar y con ello cumplir nuestra función. Creemos que la sociedad quiere esto. La sociedad quiere y necesita que los que pueden ayudar colaboren y trabajen juntos. Tenemos tarea de sobra. El Grupo Social 11 cumple en este año 80 años. Nunca ha rehusado su responsabilidad. Y hoy el presidente del Grupo Social 11, Miguel, me traslada que en público redoble nuestro compromiso de las más de 70.000 familias que formamos la institución y redoble este compromiso con toda la sociedad española, con los miles de ciudadanos que cada día confían en nosotros para que ayudemos a las personas con discapacidad que viven en España y para que ayudemos también, entre otros muchos proyectos, a los niños y niñas ciegas que en otros países, muchos países que están peor que nosotros, entre ellos los latinoamericanos, para que hoy en estos países puedan ir al colegio y quizás mañana, formados con un poco de suerte, puedan acceder a un empleo. Estimado José Luis, quiero agradecerte tu compromiso con la causa de la mejora del empleo de las personas con discapacidad y tu dedicación para contribuir a la denuncia y a la solución de las lamentables condiciones en las que aún hoy viven las mujeres con discapacidad. Cuando faltan pocos días para celebrar el Día de la Mujer Trabajadora, recordamos que las mujeres con discapacidad tienen muchas dificultades para formarse. Muy pocas trabajan, muy pocas son protagonistas de una vida normalizada y muchísimas, son hoy todavía víctimas de violencia de género. Gracias, Santiago, por contribuir a la gestación de este foro para la contratación responsable. Gracias a todos los que en el día de hoy y todos los días del año dais testimonio de que merece la pena trabajar por los que tienen menos oportunidades. Dándoles una oportunidad a ellos hoy, nos la estamos dando a todos mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Tiene la palabra Luis Cayo Perdubueno, presidente del CERMI y buen amigo. Gracias, presidente Rodríguez Zapatero, admirado y queridísimo presidente. Gracias, señor ministro de Hacienda y Función Pública, y también amigo, porque no va a ser amigo también el ministro de Hacienda, y lo es de la discapacidad y del tercer sector, y podemos dar pruebas de ello.
Gracias también y saludo al presidente de la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados, señor Pradas. Amigo Alberto, presidente de Ilunion y vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE. Querido Miguel Carballeda, presidente de la ONCE y de su fundación, que también está en la sala. Representantes del mundo asociativo, vicepresidentes del CERMI, presidentas de organizaciones del movimiento social de la discapacidad, diputados, diputadas, senadores y buenos amigos. No podemos concluir la lista. Y también, por supuesto, al profesor Muñoz Machado, que después nos ilustrará con su sabiduría y su capacidad de transmitir tanto conocimiento en el ámbito de la contratación pública responsable. Es una cierta tentación tener al ministro de Hacienda y Función Pública cerca, en un auditorio pues con tan ilustres representantes, y no pedir, pero yo voy a hacer el esfuerzo, un poco heterodoxo, de no pedir. Hoy creo que no es un día de pedir al Gobierno, de pedir a las Cortes, sino que voy a hacer una apelación y expresar un compromiso de nuestro sector social. Creo que el legislador, creo que el Gobierno, y aquí la tarea de incidencia, de presión, de persuasión que hemos hecho desde los distintos movimientos sociales, desde el tercer sector, pero en particular, y no por colocarnos medallas, del movimiento social de la discapacidad, en la tramitación de esta nueva ley de contratos del sector público, no ahora en la transposición española, ya incluso en su gestación europea hemos trabajado muy anticipadamente para que se reforzara y se viera culminada la dimensión social, la dimensión inclusiva de la contratación pública. Y lo hemos conseguido. Creo que tenemos la mejor legislación de contratación pública desde un enfoque inclusivo y social de Europa, que va a entrar en vigor dentro de muy pocos días y que se nos ofrecen, y aquí hay que agradecer al legislador y al Gobierno, se nos ofrecen instrumentos para el cambio social, que es nuestra vocación y nuestra obligación como sociedad civil activa, comprometida y organizada. Y por tanto quiero hacer una apelación a mi movimiento social, no tanto fijarnos en el Gobierno, en el Parlamento, que nos han proporcionado y nos han provisto de instrumentos, para que usemos esas herramientas que se nos han dado, para que seamos difusores, agentes, promotores de las bondades sociales que contiene esta ley, que vayamos allí, somos porosamente en el CERMI, presidente, ministro y más, casi 10.000 entidades sociales que están radicadas en toda España, en todas las partes del territorio. Podemos hacer también una labor, como apuntaba Alberto, de proselitismo, de apostolado acerca de las excelencias de esta ley y de los instrumentos con que podemos contribuir al cambio social. Llegar a las autoridades, a los poderes adjudicatarios, a los órganos de contratación, a quienes integran los órganos de contratación, al funcionariado, para convencerles, para plantearles, para pedirles en colaboración, para instruirles en el uso de las nuevas herramientas de los que nos hace regalo es esta ley, para que en las próximas adjudicaciones, en los pliegos de contratación, en los clausulados, introduzcan todas las posibilidades que permite la ley. Y son unas cuantas. A lo largo de la mañana seguro que se menudearán, se explicarán atinadamente, se explicará el potencial que tienen. Yo solo voy a decir algunas que tienen un impacto directo sobre el mundo de la discapacidad, sobre el empleo, sobre la accesibilidad, sobre el sostenimiento del tercer sector, para que nos vayan sonando. Por ejemplo, la no admisión a la contratación de empresas que no cumplan la reserva legal de empleo del 2%, una reserva que data de los años 70 del siglo pasado, que después se llevó a ley en el año 82 y que todavía estamos lejos de su cumplimiento. Pues nos va a ayudar mucho el que esté en la contratación pública, y aquel que no esté cumpliendo las obligaciones sociales no podrá contratar en el futuro con un poder público. La reserva de contratos, en principio de un 7, pero que puede llegar a un 10% en favor de empresas sociales de discapacidad. Es muy importante que nuestra
emprendimiento económico tenga ese acompañamiento, tenga ese refuerzo por parte de los poderes públicos. Un problema enquistado que también soluciona en gran medida la ley, como son la solución a los problemas que planteaba la subrogación laboral en estas empresas sociales de discapacidad, y lo digo aquí en la sede en Torre Ilunion, que es emblemática en ese aspecto. O la garantía, que esto es también muy importante para las comunidades autónomas y para la prestación de servicios de proximidad a las personas con discapacidad y a sus familias, la garantía y seguridad política y jurídica para que las comunidades autónomas puedan regular la concertación social, que es una forma no contractual de prestar servicios sociales, sanitarios o sociosanitarios. En gran parte reside en nuestro país, y esto es un valor, en el tercer sector de la discapacidad. Por supuesto, también no olvido los requisitos y exigencias para poder adjudicar contratos siempre que se tenga en cuenta la accesibilidad universal y el diseño para todos. Y una novedad que no es legal, que es reglamentaria, pero que ya está trabajando el Gobierno de la Nación, que es la creación de una comisión interministerial de contratación social en la Administración General del Estado, donde nuestro sector social, el CERMI, tendrá presencia y que espero que muy pronto apruebe el Consejo de Ministros. Como decía, son herramientas muy poderosas, muy vigorosas, que tenemos que saber utilizar. Y aquí el compromiso también de nuestro movimiento social del tercer sector, de usarlas para bien, de extenderlas, porque de ese modo extenderemos los derechos, extenderemos los bienes sociales que supone la inclusión laboral, la accesibilidad universal o la provisión de servicios por parte de las entidades del tercer sector. Había dicho que no iba a pedir, pero sí un recordatorio al ministro. Tuvimos en diciembre una reunión con él como CERMI de más de 2 horas. Sabe y es consciente de la situación precaria que vive la sostenibilidad del tercer sector en España, y sé que va a buscar y va a encontrar soluciones, haya o no presupuestos, y ese traumático desaparición del IRPF de interés social que hemos vivido en el año 17, creo que vamos a encontrar alternativas de financiación para que esta parte de la ciudadanía que colabora con el Estado y con los poderes públicos en extender el bienestar y en asegurar los derechos tenga el oxígeno mínimo que necesita para poder no solo mantener, sino ampliar y ensanchar su labor social. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Doy la palabra al presidente de la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados, Antonio Pradas Torres, no sin agradecer a la comisión y al mismo presidente el trabajo tan extraordinario que han hecho con la nueva ley de contratos del sector público en lo que atañe a la responsabilidad social, sobre todo la sensibilidad mostrada con el foro, con las asociaciones que representan los intereses tan legítimos, y por supuesto que ese consenso, que ese gran consenso se mantenga en lo que es el desarrollo y la aplicación de la ley. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, José Luis. Presidente José Luis Rodríguez Zapatero, señor ministro de Hacienda, vicepresidente de la Fundación ONCE y presidente de Ilunion, presidente de ONCE, aquí presente también, presidente de CERMI, señoras y señores, autoridades, que creo que hay algunos compañeros del Congreso por aquí también acompañándonos. Buenos días y gracias a todas estas entidades que han hecho posible esta iniciativa y han hecho posible esta jornada. E invitarme a mí, modestamente, a compartir con ustedes estos momentos. Modestamente creo que la democracia española está sometida en estos momentos a importantes desafíos. No voy a detenerme en los que todos y todos tenemos en la cabeza: el desafío territorial, el desafío de la reforma y de la mejora de nuestra Constitución, el de la defensa del estado de bienestar y el mantenimiento del estado de bienestar. Pero para mí uno de los retos más importantes hoy de nuestra democracia es superar el bloqueo legislativo en un escenario de pluralidad política y equilibrio parlamentario como en el que estamos viviendo. Si al mensaje que nos envían los ciudadanos y ciudadanas en las urnas le contestamos con estrategias de dilación legislativa, de bloqueo, de quiebros y requiebros parlamentarios para que no se haga realidad la voluntad popular,
creo que le estamos haciendo un flaco favor a la democracia. Permítanme esta breve reflexión y para empezar diciendo que la nueva ley de contratos del sector público es el fruto del debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública, de la discusión, de la deliberación y del trabajo de las 9 sesiones de la ponencia integradas por representantes de todos los grupos parlamentarios. Es la prueba de que la voluntad de acuerdo puede dar frutos en momentos muy complejos como este y en materias tan sensibles como la de la contratación, que no es poco. He de destacar que en esta ley se han incorporado más del 90% de las enmiendas presentadas por todos los grupos parlamentarios, con reuniones durante meses hasta concluir el trabajo, con múltiples supuestos de aceptación directa de enmiendas o de la formulación e incorporación de enmiendas transaccionales, de tal modo que el resultado estuviese abierto a los distintos planteamientos. Al proyecto de ley se presentaron 1.300 enmiendas, de las cuales permanecieron vivas en torno a 1.080, creo recordar. Pero más importante aún es el número de aportaciones, de propuestas, de reflexiones e ideas presentadas por más de 60 entidades, observatorios, plataformas asociativas, gobiernos autonómicos, la FEM, organizaciones sindicales, colegios profesionales y, sobre todo, del tercer sector. Y permítame que cite con un especial cariño la entrega de las aportaciones que desde el Foro de la Contratación Socialmente Responsable nos hizo llegar a una sesión de la mesa de la comisión que presido el presidente Zapatero, mi compañero José Luis. Desde el punto de vista del contenido, por ir abriendo un poco el contenido de lo que se va a hablar más adelante y lógicamente que profundizará mucho más que yo, la ley desarrolla 3 directivas europeas, pero las perfecciona en múltiples materias, siendo sin duda las más relevantes las relativas a los aspectos laborales y sociales de la nueva legislación. Y se hace en base a los objetivos que se han afirmado y modulado en la tramitación, que sinceramente creo que mejora mucho el proyecto de ley que presentó el Gobierno a la Comisión. Y asimismo fue reconocido por el propio Consejo de Estado de que ese proyecto de ley era muy mejorable y yo creo que hemos avanzado en ese camino. Los objetivos que planteaba la ley era introducir una mayor agilidad en la contratación mediante la reducción de los plazos, favorecer la competencia, impulsar la consideración de factores de tipo social y medioambiental en la contratación, incrementar la publicidad y la transparencia. En base al objetivo que marca el título de esta jornada, me detendré solo en los aspectos más sociales. Uno de esos aspectos es la oportunidad que ofrece la norma para que las empresas de economía social sean consideradas en los procesos de contratación por parte de los poderes públicos. Así, en el objeto y finalidad de la ley se contempla que se ha de facilitar el acceso a la contratación pública de las empresas de economía social. También los criterios sociales y medioambientales se han de incorporar de manera transversal en toda la contratación, lo que supone un cambio fundamental en la orientación de los criterios de valoración y en la determinación de la mejor oferta. Asimismo, como principio y como norma, la ley contiene instrumentos destinados a potenciar la igualdad y la integración. Concretamente, en este ámbito se podrán aplicar criterios sociales de desempate ante la igualdad de oferta. En otro orden de cosas, la norma supera el concepto de la oferta económica más ventajosa a la hora de adjudicar contratos públicos y se sustituye por el criterio de mejor relación calidad-precio. Esta era una de las carencias de la legislación anterior y que sinceramente creo que ha sido fuente de muchas irregularidades a lo largo de los últimos años. Además, se ha incorporado como novedad la posibilidad de reservar ciertos contratos de servicios sociales, culturales y de salud a empresas y entidades de economía social, en concreto a empresas de inserción y a centros especiales de empleo. En los artículos 201 y 202 de la norma se prescribe que será obligatorio establecer en los pliegos al menos una condición especial de ejecución relacionada con lo social, lo ético, lo medioambiental o de otro orden, siempre que estén vinculadas al objeto del contrato. En todo caso, se establece que el órgano de contratación velará para que en la ejecución de los contratos se cumplan las obligaciones aplicables
de tipo medioambiental, social y laboral, incluidos los convenios colectivos, y subrayo esto, el cumplimiento de estas obligaciones, mencionándose específicamente el retraso en el pago de los salarios o por debajo del convenio, dará lugar a la imposición de penalizaciones. Desde la perspectiva del derecho laboral, las principales novedades serían, en primer lugar, la obligación de cumplimiento por parte de la adjudicataria de la normativa convencional sectorial. La nueva ley de contratos impone que la normativa de referencia para las empresas que quieran optar a licitaciones públicas sea el convenio sectorial, desplazando de esta forma al posible convenio de empresa, lo que ha generado dentro de la Comisión controversia al tener en cuenta la prioridad aplicada del convenio de empresa que introdujo la reforma laboral del año 2012. Con esta medida se pretende evitar mermas en las condiciones laborales en el ámbito de la contratación pública. Tenemos ejemplos muy recientes, con lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la contratación de las empresas de seguridad y de limpieza por parte de la Administración Pública, donde son subrogadas por otras empresas que, en principio, le aplicaban el convenio del sector y después le aplican el convenio de empresa con unas caídas de un 30 y un 40% en su salario. Otro aspecto a destacar es el de la subrogación de contratos, como bien han comentado al principio, de trabajo y las obligaciones de información. En este punto se establece que si existe para el adjudicatario la obligación legal de subrogarse en determinadas relaciones laborales, los órganos de contratación deberán facilitar a los licitadores en el propio pliego la información detallada sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación y que resulte necesaria para permitir la evaluación de los costes laborales. Se habla también de la remunicipalización de servicios públicos, estableciendo la obligación de subrogación en los contratos de los trabajadores si existe obligación legal, convencional o derivada de un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general. Y si la remunicipalización del servicio conlleva la sucesión de empresas, la Administración deberá subrogarse en los contratos de los trabajadores que venían desarrollando esa actividad. La ley establece medidas coercitivas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones, de estas obligaciones en materia laboral, imponiendo el acceso a la contratación pública de aquellas empresas que incumplan las políticas de igualdad e integración que hayan sido sancionadas por infracción laboral muy grave o condenadas por un delito contra los derechos de los trabajadores. Destacaré también la prohibición de contratar para las empresas con más de 250 trabajadores el no cumplir con la obligación de contar con un plan de igualdad conforme al artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, una ley del presidente Zapatero. Y en relación a los criterios de adjudicación, como ya hemos anticipado, la nueva ley refuerza los criterios sociales y medioambientales, pues obliga más intensamente a su inclusión, aunque establece su vinculación al objeto del contrato. Y voy terminando. Otra novedad importante es que la ley señala que en los casos en los que la oferta sea anormalmente baja, porque vulnera la normativa de subcontratación o no cumple las obligaciones en materia medioambiental o laboral, incluyendo los convenios colectivos, insisto otra vez, lo de los convenios colectivos, se rechazará. En cuanto a las obligaciones y condiciones especiales de ejecución, la ley impone como obligatorio establecer en los pliegos al menos una condición especial de ejecución relacionada con la innovación medioambiental o de tipo social, siempre que estén vinculadas al objeto del contrato. En todo caso, se establece que el órgano de contratación velará para que en la ejecución de los contratos se cumplan las obligaciones aplicables de tipo medioambiental y laboral. El incumplimiento de estas obligaciones, y se mencionan algunos casos, dará lugar a la imposición de penalizaciones. Sin ánimo de ser exhaustivo, porque sé que va a ser la materia de la siguiente mesa, se trata, creo, y así lo creen la mayoría de los grupos que formamos parte de la Comisión de Hacienda, que se trata de una buena ley derivada de buenas prácticas democráticas y que incorpora novedades muy importantes, sobre todo en materia social, en la línea de las últimas reformas del derecho de contrato en los principales derechos europeos, y que además de estos aspectos aplica efectivamente la cláusula del Estado social recogida en el artículo 1 de nuestra Constitución, así como otros preceptos relacionados con el principio democrático. Y termino con un último paréntesis. Yo fui alcalde desde el año 95 al año 2004. Una de las cosas que pensaba entonces era la necesidad de que la contratación pública cambiara por muchos aspectos. En primer lugar, por darle mayor agilidad,
En segundo lugar, desde el punto de vista bastante personal, para darnos mayor seguridad jurídica a los cargos públicos. Pero sobre todo para recoger las demandas que en mi pueblo me hacían muchísimos colectivos sociales. ¿Quién iba a decirme a mí en aquel tiempo que yo iba a tener la responsabilidad de presidir la comisión que iba a hacer realidad algunos de esos anhelos y tener la oportunidad y el honor de exponerlo aquí ante todos ustedes? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias por tu exhaustiva información y, una vez más, por el compromiso que la Comisión de Hacienda y Administración Pública ha demostrado en esta tarea. Como conocen algunos de ustedes, el foro de la contratación social responsable, que tengo el honor de presidir, un día me llamó el profesor Santiago Muñoz Machado, al que luego escucharemos, y en ese momento podremos decir, en efecto, y ratificar si es o no una buena ley, porque su autoridad es inequívoca en esta materia, y me ofreció el poder presidir este foro. Pues lo hice con ganas, pero la experiencia está siendo realmente extraordinaria. Es decir, este es un foro de colaboración público-privada, donde están presentes ministerios, la Federación Española de Municipios, en la ejecutiva está la Junta de Andalucía y la Junta de Castilla y León con un gran empeño y un gran esfuerzo. Están las grandes empresas y tenemos el aval moral y de apoyo de la ONCE y del CERMI, que para esta tarea en este país constituye una garantía absoluta de seguridad. El modelo de una asociación público-privada es un modelo original, pero que está llamado, yo creo, a dar buenos resultados. Además, es una de las cosas por las que yo creo que tenemos un gran apoyo del ministro de Hacienda. No pedimos subvenciones públicas y por tanto, trabajamos en esa dirección con solo un objetivo, y es que la contratación de las administraciones públicas y de las grandes empresas privadas en este país contribuya a la cohesión social. Contribuya a la cohesión social. En efecto, hemos aprobado una gran ley, pero no sé si hay un dicho de algún consagrado administrativista que decía que España se caracteriza por tener muchas y buenas leyes y luego a la hora de la aplicación pues tenemos algún problema. Yo espero que la misma voluntad que ha habido en la aprobación, en ese consenso en el Parlamento, en la ley y la aportación que ha hecho el Gobierno, pues se produzca para lo que representa la buena aplicación de una ley moderna, avanzada, socialmente incluyente, ejemplar, que debe ser ejemplar y referencia para otras regiones y continentes. Aquí se ha citado Latinoamérica. Creo que tenemos una gran presencia empresarial allí, una gran responsabilidad social. Es en gran medida buena parte de nuestro futuro como país, es nuestro futuro en Latinoamérica. Y creo que habría que hacer que el foro y esta ley tuvieran allí una presencia. Debo decir que para nuestra satisfacción, para nuestra tranquilidad y para nuestro apoyo, el ministro de Hacienda y Función Pública se ha comprometido, ha apoyado la tarea del foro, la finalidad de la contratación social responsable desde el primer momento y de manera ejemplar. Deseo resaltarlo. El otro día me decía alguien, medio en broma, dice, bueno, hay mucho esta tarea porque puede tener un gran impacto social y además no supone gasto público, en principio, ¿no? Saben cuál es la fama que atesora el ministro de Hacienda en ese sentido, ¿no? Lo cierto es que, sea cual sea, yo debo resaltar, porque, en fin, estas cosas creo que son necesarias en la vida, incluso en la vida pública, que es bastante tiene pocos momentos, en fin, de reconocimiento, que el ministro nos ha apoyado, nos ha atendido y está muy comprometido con esta tarea. Una tarea que puede ser transformadora, una tarea que puede ser innovadora, que puede ser socialmente una gran palanca de cohesión. Algunos de los datos se han aportado, se aportarán. Yo, permítame que insista, porque es otra de mis actividades al formar parte del Patronato de Mujeres con Discapacidad.
que la inmensa mayoría de las mujeres con discapacidad en este país no tienen ninguna posibilidad de acceso al empleo. Estamos hablando de 80-90%. Que ser mujer con discapacidad es una doble situación de profunda desventaja. Que el 20% de las mujeres asesinadas por violencia de género son mujeres con alguna discapacidad. El 20%. Que la única manera de poder escapar a la situación terrible del acoso, de la violencia, es seguramente un empleo, una inserción laboral. Que nuestro país tiene un retraso evidente en la inserción laboral de las personas con discapacidad. Y que es una posición, comparado con los países más avanzados, completamente atávica y que no tiene ninguna incompatibilidad, sino lo contrario, con la eficiencia económica. Por ello, al ministro, que le voy a dar ahora mismo la palabra, de Hacienda y Función Pública, le quiero agradecer muy profundamente su compromiso con esta tarea y el apoyo al foro, a la ley y a lo que tenemos por delante. Y en segundo lugar, reclamarle que sea exigente en el cumplimiento de esta buena ley, desde luego en el ámbito de la Administración Pública del Estado, como estímulo a las administraciones autonómicas, a las administraciones locales, que en fin, está demostrando que la sabe controlar, ¿no? Y que tengamos de verdad con esta ley un profundo cambio en la realidad y en la inclusión social. Yo creo que podemos convenir y estar de acuerdo que la altura moral de un país se mide por cómo trata a las personas que tienen más dificultades. Y esa es la responsabilidad fundamental desde una tarea pública. Gracias, ministro, por tu compromiso y, por supuesto, te escuchamos. Buenos días. En primer lugar, mi agradecimiento por esta invitación. También dentro de mis responsabilidades públicas es una oportunidad el tener este encuentro, el tenerlo aquí en la sede de Ilunión, hacerlo además flanqueado por una mesa de estas circunstancias. No es tan frecuente que el ministro de Hacienda y Función Pública se siente en esta mesa. Creo que solo con la foto ya es expresión, ¿no?, de varias manifestaciones de lo que debe ser la realidad económica y social de España. Y en ese terreno mis palabras quieren ser de agradecimiento, de valoración a la tarea que están haciendo desde la sociedad civil. En este caso, el foro de la contratación socialmente responsable. Es muy importante que quienes han tenido responsabilidades políticas del máximo nivel en el pasado, como ocurre con el presidente Rodríguez Zapatero, pues hoy estén impulsando acciones y acciones en el ámbito de la sociedad civil para promover esas mejoras. Me parece que España necesita más sociedad civil, necesita más implicación de sus intelectuales, de sus responsables sociales, y en ese terreno, por eso decía que celebro esa labor que está completada también por personalidades de máximo nivel intelectual, y junto a esa experiencia política como es el profesor Muñoz Machado, y por descontado ya lo que ya hemos empezado a hacer fructíferamente es esa colaboración y esa cooperación, que quiero insistir en ella. Además, hacerlo también sentado en la mesa con la representación del máximo nivel del CERMI, y hacerlo también obviamente con la Fundación 11 dentro del propio CERMI, como su presidente ha explicado ya. En mí cuentan con un auténtico colaborador, pero desde la convicción, no colaborador desde la utilidad, sino desde la más profunda convicción. Vivimos un mundo en el que tenemos que ser capaces de superar realmente heridas, auténticas heridas sociales, heridas que son resultado de discriminaciones,
que en el siglo XXI, pues éticamente hoy no tienen ningún sentido. Son discriminaciones en términos de igualdad de oportunidades a la hora de acceder a puestos de trabajo, igualdad de oportunidades a la hora de integrar en nuestra sociedad personas, familias que no tienen objetivamente las mismas oportunidades por razones muy diversas que el resto de esa sociedad. También necesitamos introducir esa mayor conciencia medioambiental en la realización de nuestra actividad económica y seguir fortaleciendo el compromiso de nuestras empresas en materia de responsabilidad social, es decir, la actividad económica que realizan no acaba en su cuenta de resultados, sino que se proyecta mucho más allá en el ámbito social, en el compromiso social, que debe empezar, por supuesto, por el fiel cumplimiento de sus obligaciones tributarias, o sea, obviamente, que es el máximo nivel de su transparencia, porque si no, no funciona esto. Es decir, si no alimentamos la financiación de los servicios públicos correctamente, y para eso hay que hacer las reformas tributarias pertinentes adecuadas, pues obviamente no estamos hablando de capacidad de desarrollo de una administración que podemos catalogarla, como debemos catalogarla, de cada vez más eficaz, cada vez más transparente, pero también con suficiencia de recursos financieros para que pueda desarrollar sus actividades que son absolutamente compatibles con las que desarrolla ese sector privado. Por tanto, hacerlo, decía también, en una mesa donde también está presente el presidente de la Comisión de Hacienda y Función Pública, que ha expuesto ya que el resultado de una ley, una nueva ley de contratos del Estado, pues es una ley con una aquiescencia, un resultado de coincidencia política como no había tenido ninguna ley en esta legislatura, y que debe ser un ejemplo de cómo hay que actuar y cómo hay que operar en el ámbito de una legislatura donde se ha producido, por razón de la voluntad popular, una fragmentación política. Pero cuando llegan las grandes cuestiones, esta lo es. No estamos hablando de una transposición de directiva comunitaria de manera, si se quiere, mecánica, obligada por nuestros compromisos europeos. Estamos hablando de cómo se perfecciona, cómo se adecúa a la realidad económica y social de España esa directiva a la realidad de nuestras contrataciones públicas, y eso se ha hecho con el acuerdo de todos los grupos políticos presentes en la Cámara, con independencia de su posición ideológica, con independencia incluso de su propio concepto de España, porque esta es una ley que han votado los independentistas, quiero decir, lo voy a poner en valor, ¿no? Realmente, de respecto de ello, con lo cual quiere decir que evidentemente se pueden y se deben alcanzar consensos máximos, y en ese sentido el trabajo que han hecho los departamentos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en términos de que es una iniciativa del Gobierno, en concreto de la subsecretaría del Ministerio, y el trabajo que han hecho los grupos políticos con la dirección de la presidencia de la Comisión de Hacienda y Función Pública, pues francamente hay que celebrar y hay que felicitarse de ese trabajo. Por cierto, no es un trabajo único. El presidente Zapatero recordaba a la entrada, mientras nos tomábamos un café, que es una forma de esperar, ¿no? Porque café lo tomas lo justo, ¿no? O sea, en el sentido, tomas de pie, se cae, tal, con lo cual esto es materialmente así, pero recordaba que al final de su mandato, su gobierno promovió una reforma de la Constitución en su artículo 135, que quienes conformábamos en aquel momento la oposición, el grupo de la oposición, y conformábamos la segunda mayoría en el Congreso de los Diputados, no tardamos un segundo en decirle que sí, que era muy conveniente hacer esa reforma
del artículo 135 de la Constitución, que por cierto, enfáticamente, no es que yo trate de explicar en cada intervención pública, sino que basta, recomiendo que se lea. Es que leer es una buena práctica, quiere decir, créame, es un estímulo a la inteligencia y además da un contenido de rigor a la vida pública, porque si no, luego en el artículo 135 no aparecen las expresiones ni aparecen, digamos, las dejaciones que un ámbito del sector político español dice que aparecen. No, aparecen los compromisos tan simples, tan expresivos, como es el compromiso de la estabilidad presupuestaria. Si no hay estabilidad presupuestaria, no hay sostenibilidad de los servicios públicos. Y por tanto, es que esté anclado en nuestra Constitución el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, nos da una seguridad a todos, nos refuerza nuestro compromiso a todos y ha sido un instrumento enormemente eficaz para que hoy España haya contribuido a la superación de esa crisis del euro y hoy España sea un país fiable, un país que con su crecimiento económico está aportando a la estabilidad del conjunto de Europa y está promoviendo la integración de Europa. La ley de contratos, bueno, yo no la voy a explicar porque la ventaja que tiene quien interviene en el último lugar de la mesa, pues es que ya la han explicado, ¿no? Es decir, la han explicado perfectamente. Bueno, quiero decirles, si tienen alguna duda, yo les paso el texto que me había preparado mi gabinete, vamos, la explicación es absolutamente completa, la que ya se ha ofrecido, cuáles son las ventajas, cuáles son en definitiva pues las apuestas que representan también de compromiso de futuro en relación con ello. Y en esos términos yo también voy a insistir en que tenemos también, además de la propia norma, tenemos una condición económica mucho mejor para que podamos aplicar esta norma. Porque no es lo mismo la contratación pública, la contratación del conjunto de nuestras administraciones públicas equivale al 20% de nuestro Producto Interior Bruto, que es una cifra. Por tanto, no estamos hablando de una cuestión menor en términos del establecimiento de esas relaciones entre administración y el resto de los agentes económicos y de los agentes sociales de nuestro país. El 20% de nuestro Producto Interior Bruto, por tanto, estamos hablando de contenido muy grande. Por tanto, las posibilidades que nos da la nueva ley están insertas en un contexto donde hasta ahora los contratos, además de incorporar las cláusulas de transparencia y de compromiso social, si se quieren un tanto abiertos, genéricos, porque eso ya estaba en nuestra contratación pública desde mitad de los años 90 claramente, lo estaba en la Ley de Contratos del 2007, pero nunca lo ha estado especificado, como se ha explicado aquí en esta mesa, concretado esa norma, esas normas de compromiso social, de igualdad de oportunidades en términos de exigencia de que los contratistas de la administración tienen que cumplir estrictamente a su vez con esas plantillas laborales en las que están incorporadas las personas con discapacidad y son incluso elementos para ganar esa contratación pública, el ir más allá de lo que serían los requisitos básicos. Esto es algo que estos últimos años hemos avanzado y que ahora materializamos en esta ley. Pero les decía que hay un argumento también económico de fondo. Estamos con la gran mayoría de nuestras administraciones públicas locales saneadas, con superávit presupuestario. Estamos hablando, en España hay del orden de 8.125 ayuntamientos, más diputaciones, más mancomunidades y otras corporaciones locales. Miles de administraciones. Esas miles de administraciones
tienen superávit la gran mayoría y no tienen deuda. Es decir, en toda su contratación, y cada vez más las comunidades autónomas van acercándose también al equilibrio presupuestario. En dos años, las comunidades autónomas en términos medios tendrán equilibrio presupuestario. Por tanto, no tienen que enfatizar el componente economicista en términos de ahorro de costes en la adjudicación de sus contratos para volver su cara a lo que debe ser el contenido social de esos contratos. Porque la cláusula, la condición economicista, el ahorro, ya no tiene el mismo sentido cuando tienes saneada esa administración pública. Por tanto, una administración pública saneada quiere decir que tiene los ingresos suficientes y debe contener los gastos para continuar en ese equilibrio presupuestario. Pero quiere decir que tiene margen para llevar adelante precisamente nuevas condiciones, como son estas condiciones sociales, que cuando está en una situación deficitaria, en una situación de impago de proveedores, pues sencillamente tiene que buscar con desesperación esa clave de contratación sistemática, ahorrando, reduciendo costes. Pero ahora ya no estamos en esa situación y por tanto la ley de contratos del Estado nueva, además de las exigencias que se han explicado aquí muy bien, entra en vigor en un momento económico y en un momento de estabilidad presupuestaria de la gran mayoría de nuestras administraciones públicas, con lo que ello supone para que nuestras administraciones públicas deriven hacia contratos sociales y no tengan excusa ni pretexto para tratar de ahorrar en términos de costes lo que debe ser un efecto social, un efecto integrador mucho más potente de lo que han podido materializar, han podido realizar hasta ahora. Y por tanto, el Gobierno va, como decía el presidente, a velar por la aplicación de este contrato, de estas nuevas cláusulas de condiciones. Porque ya no nos bastan, insisto, y han visto que todas las negociaciones con el Gobierno y sobre todo con el Ministerio de Hacienda, pues muchas veces aparecen como, y así debe ser en una sociedad, digamos, de impacto inmediato, como algo así como el Gobierno les permite gastar más. No es esa la expresión correcta. El Gobierno no les permite gastar más, no. Les permite gastar mejor, que no es lo mismo, que no es lo mismo. Y por tanto, el Gobierno no puede asistir pasivamente ni a una precarización del mercado laboral, ni a que sigan persistiendo desigualdades en términos de integración en nuestro mercado de trabajo, como ocurre con el acceso del trabajo a la mujer o el acceso del trabajo a la mujer con discapacidad o personas con discapacidad. Y por tanto, el Gobierno va a estar muy activo en términos de vigilancia para que efectivamente cumplamos con esto que he llamado una deuda social. Ahora estamos creciendo y se está creando empleo. La incorporación de la mujer al mercado laboral es una realidad, pero una realidad que no nos podemos quedar en ella en un número absoluto. Tenemos que entrar en el contenido de lo que significa en términos de igualdad efectiva de oportunidades. Igual le pasa al tratamiento del empleo en cualquier ámbito, en cualquier sector de la sociedad, pero también en el empleo de nuestros jóvenes, donde también España sigue teniendo una gran necesidad. Por tanto, el Gobierno va a seguir trabajando, lo va a hacer, lo va a concretar en las próximas semanas, en los próximos meses, en un Real Decreto donde estamos involucrados los tres ministerios que tenemos competencia directa,
el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad y el Ministerio de Hacienda y Función Pública, un Real Decreto en el que también estableceremos todo el desarrollo reglamentario de esta ley para hacerla más operativa y donde también tendremos que hacerlo conjuntamente con el Foro de la Contratación y con el CERMI. Y a ese respecto también decirles que el Gobierno está trabajando en el proyecto de presupuestos generales del Estado para estas próximas semanas, y en ese proyecto también una de sus preocupaciones es precisamente que instituciones como son el tercer sector, organizaciones, las ONGs que vertebran nuestra sociedad, tengan el tratamiento financiero adecuado, sin menoscabo de que son nuestras comunidades autónomas las que tienen la competencia en prestaciones sociales. Pero no podemos que ello sea un motivo para que perdamos la riqueza y la complejidad de un tejido como es el de nuestras organizaciones no gubernamentales, que sin duda alguna vertebran España en un momento, lo han hecho durante tantas décadas, que sería profundamente equivocado, no digo injusto, equivocado, que porque llevemos adelante una adscripción que es así, formal, en términos de prestación social a nuestras comunidades autónomas, pues no estemos desarrollando correctamente la operativa de estas organizaciones no gubernamentales. Por tanto, ahí también vamos a concretarlo en los presupuestos generales del Estado para los próximos, para este ejercicio, porque lo llevamos ya con un cierto decalaje, eso, y anunciarles también que, por tanto, este tercer sector tiene que sentirse bien, prestado bien en ello, y al mismo tiempo, en lo que es la prestación social, no debe ser competencia exclusiva, por mucho que aparezca en sí mismo, en los estatutos, en los máximos, eso, de ninguna administración, porque todas las administraciones, en definitiva, componemos el Estado. Es absurdo entender el Estado parceladamente, creo que ahí nos equivocamos si somos demasiado rígidos en esa interpretación, y lo que debemos es actuar con la flexibilidad que ya nos concede nuestra propia normativa, la flexibilidad administrativa, para que demos prioridad a las acciones sociales en los diferentes niveles de administración, empezando también por las que tienen más superávit presupuestario. O sea, no debemos, porque en definitiva tienen más capacidad económica, y en un momento, como ya atravesamos, de crecimiento económico, de cada vez mayor creación de empleo, que estamos obligados entre todos a favorecer para que no perdamos este buen ritmo de crecimiento y de creación de empleo. Eso se vaya acompañando también con un compromiso en materia social que cierre las heridas de una sociedad que ha avanzado tanto en términos de derechos, de libertades, como es la española, pero que entre todos la sepamos hacer mejor también en términos de compromiso en el ámbito social, en el ámbito cultural y en el ámbito medioambiental. Gracias sobre todo por el trabajo que hacen desde el Gobierno de España, desde las formaciones políticas, desde esa coincidencia que vamos a buscar, presidente de la Comisión de Hacienda. Tenemos mucho trabajo, porque de eso tenemos que hablar, de financiación autonómica, de financiación local. Eso es exactamente lo que dará lugar a la financiación de estos contratos, de eso, estamos hablando de lo mismo, y por tanto lo que tenemos que ser capaces es de buscar esa coincidencia que ha logrado reunir tantas voluntades políticas diversas en torno a una ley de contratos del Estado, y que ahora, en lo que estas próximas semanas, estos próximos meses, el Gobierno va a desarrollar iniciativas en donde vamos a buscar esa coincidencia, porque creo que realmente esa coincidencia es la que nos conviene a todos, y como decía el presidente de la Comisión de Hacienda,
es la voluntad del pueblo español en su conjunto la que está buscando esa coincidencia de opiniones, y en ese terreno tenemos que hacerlo en el seno del Congreso de los Diputados y concretamente en el ámbito de la Comisión de Hacienda y Función Pública. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro.